Durante 24 años, silenció a abogados y destruyó vidas, hasta que una mujer cambió las reglas y la hizo arrestar en su propia sala de tribunal, el aire, dentro del Palacio de Justicia del Condado de Valle Hermoso, Texas. Se sentía denso, no por el calor abrasador del exterior, sino por algo más sofocante, una verdad no dicha que parecía incrustada en sus muros. Todos los que atravesaban esas imponentes puertas de nogal sabían exactamente cómo funcionaban las cosas en la sala de la jueza Patricia. Norwood era el tipo de jueza que rara vez levantaba la mirada por encima de sus lentes de media luna. Sus ojos grises, fríos como piedra mojada, perforaban a los abogados como si fueran simples molestias. Su voz, siempre medida, nunca necesitaba alzarse en cada palabra. Caía como un peso imposible de esquivar. Norwood llevaba 24 años en el estrado, tiempo suficiente para forjar una reputación. No la clase que aparece grabada en placas conmemorativas o es citada en clases de derecho, sino la que se murmura en los pasillos y se discute en susurros en las cenas del colegio de abogados. Los abogados, especialmente los defensores latinos, sabían lo que significaba que su caso cayera en sus manos. Las sentencias parecían inclinarse siempre en la misma dirección. Sus decisiones seguían un patrón que nadie podía demostrar, pero todos entendían demasiado bien. Y hoy, ese patrón estaba a punto de quebrarse. Ana Isabel Aranda entró en la sala, el eco de sus tacones, marcando un compás firme contra el piso, de mármol pulido. No era la primera vez que pisaba ese lugar, pero esta vez el aire tenía otro peso. No era solo otra abogada defensora frente a la jueza Norwood. No era solo otro expediente. Hoy traía algo que ella no esperaba. Ana Isabel, de 48 años, había construido su carrera aceptando los casos que nadie quería tocar. Su reputación corría más allá de Texas, y su habilidad para desmantelar las narrativas de la fiscalía la había convertido en una espina clavada para jueces como Norwood. Pero eso nunca la había detenido. Lo que sí la hizo detenerse apenas un instante fue la mirada que la jueza le dirigió al entrar. Un desprecio tan puro que no necesitaba palabras. No la odiaba por el caso, ni por algo que hubiera dicho. La odiaba porque era Isabel Aranda. El peso de ese momento se asentó sobre sus hombros como una losa. Esto no se trataba únicamente de su cliente, Luis Herrera, un hombre falsamente acusado de asalto a mano armada. No se trataba solo de demostrar su inocencia. Era mucho más grande, y ella no saldría de esa sala sin dejarlo claro. Señora, dijo la jueza Norwood sin mirarla, hojeando con desgano el expediente frente a ella. Ya está caminando sobre hielo delgado en mi tribunal. No pierda mi tiempo. No había razón para decir eso. El juicio ni siquiera había comenzado. Isabel apretó el asa de su maletín, pero su rostro siguió siendo un muro impenetrable. Haré lo posible. Su señoría Norwood esbozó una sonrisa. Cargada de desdén bien tengo un calendario lleno, y no estoy para soportar dramatismos. Ann giró hacia la fiscalía, donde un joven fiscal adjunto, Brian Holloway, se inclinaba hacia adelante, ansioso, recién salido de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Texas. Era el típico abogado que intentaba impresionar a las personas equivocadas. El estado está listo, su señoría, dijo Holloway, lanzándole a Isabel una mirada que mezclaba suficiencia y arrogancia. Por supuesto que estaban listos. Siempre lo estaban. Cuando el acusado era un latino, Luis Herrera estaba sentado a su lado, las manos entrelazadas y los hombros caídos hacia adelante. Era la postura de alguien que había pasado demasiado tiempo en el sistema. Alguien que había visto, oído y perdido más de lo que podía soportar. Isabel se inclinó apenas hacia él. Nosotros también estamos listos, dijo, en un tono lo bastante firme para que toda la sala la escuchara. Norwood soltó un suspiro breve por la nariz. Procedamos con esto. El juicio comenzó. Pero no era un juicio, era un espectáculo, y la jueza Norwood era la estrella. Cada objeción que Isabel planteaba era rechazada con un gesto casi perezoso. Cada vez que Holloway dudaba en su argumentación, ella lo guiaba con la paciencia de una maestra con su alumno favorito. El jurado lo notaba, la galería lo notaba, pero nadie se atrevía a decir nada. Nadie excepto Isabela la observaba con atención. La forma en que sus labios se torcían con fastidio cuando Isabel hablaba, la forma en que apenas ocultaba su desprecio, no era solo parcialidad, era algo más profundo, algo para lo que Isabel llevaba años preparándose. Aunque la sala aún no lo supiera, había estado en salas hostiles antes, pero esto
era diferente. Norwood ni siquiera se molestaba en disimularlo. Cada vez que Isabel hablaba, la interrumpía. Cada vez que presentaba un argumento válido, la jueza lo descartaba como si fuera un zumbido molesto. El ritmo de la sala era claro. Los abogados hablaban, los jueces decidían y el jurado escuchaba. Pero allí, Norwood ya había dictado el veredicto antes de que todo comenzara. Isabel notó el malestar en los jurados, el modo en que algunos se removían en sus asientos, incluso algunos de los blancos, que quizá habían llegado con prejuicios. No podían ignorar lo que estaba sucediendo, pero a Norwood no le importaba. Redobló su hostilidad, sus palabras cada vez más cortantes cuando se dirigía a ella. Señora Aranda, está agotando mi paciencia. Si vuelve a presentar una objeción infundada, la declararé en desacato. Señora Aranda, esto no es un aula universitaria. Si quiere dar conferencias, hágalo en otro lugar. Isabel mantuvo la calma en su rostro, aunque por dentro la rabia hervía. No era el insulto lo que la enfurecía. Eso podía soportarlo. Era que lo había vuelto personal. Y ese era su mayor error. Pero ella necesitaba que siguiera hablando, que se expusiera más. Su señoría, dijo con voz firme y calculada, la fiscalía acaba de presentar evidencia no revelada en el descubrimiento. Es una violación directa a Brady contra Maryland. Solicito un juicio nulo. La jueza, Norwood, se recostó en su silla con teatralidad, ajustándose los lentes con un gesto de fastidio deliberado. Denegado. Isabel parpadeó, no por sorpresa, sino como parte de su estrategia. Dejó que el silencio se extendiera un instante antes de hablar de nuevo. Para que conste en actas, ¿se niega usted a reconocer una violación de Brady? Los labios de Norwood se tensaron como una cuerda, a punto de romperse. Denegado. Señora Aranda. Isabel percibió el cambio en la sala. Los reporteros empezaron a escribir más rápido. Los murmullos en la galería crecieron. A Norwood también. Lo notó. Sus ojos se oscurecieron y por primera vez la miró directamente. Está peligrosamente cerca de ser declarada en desacato. Señora Aranda. Isabel inclinó ligeramente la cabeza, su expresión tranquila. ¿Por qué, su señoría? ¿Por pedirle a esta corte que cumpla la ley? La jueza Norwood golpeó su mazo con tal fuerza que el sonido retumbó contra los altos techos artesonados, rebotando en las paredes de piedra clara como un trueno contenido. Suficiente, escupió con sequedad. Una palabra más y la haré expulsar de inmediato. A la sala quedó en un silencio absoluto, tan denso que Isabel pudo escuchar el propio latido de su corazón. Pero no estaba nerviosa. Esto era exactamente lo que necesitaba su clienta. Claudia Méndez apretó los puños debajo de la mesa, sintiendo el roce de la madera fría bajo sus nudillos. No dejes que te haga esto, susurró Claudia, su voz apenas más alta que un murmullo. Isabel no giró la cabeza ni un milímetro. No tengo nada más. Su señoría, dijo con suavidad antes de sentarse. Sí, Norwood resopló, confiada, como si acabara de ganar una batalla invisible. Lo que no comprendía era que el juego apenas comenzaba y que ella había caído justo donde Isabel quería. Isabel permaneció inmóvil, su rostro impenetrable. Sabía perfectamente cuándo presionar y cuándo retirarse, solo lo suficiente para dejar que alguien se destruyera a sí mismo. Y la jueza Patricia Norwood estaba haciendo precisamente eso. En el jurado intercambió miradas rápidas. Algunos voltearon hacia la galería, donde varios reporteros garabateaban con frenesí en sus libretas. Todos podían sentirlo, el cambio, la incomodidad creciente, la exposición de una jueza que se había vuelto demasiado cómoda en su propio poder. Pero Norwood no se rendía. Se enderezó aún más en su silla, su voz ahora tan fría como una hoja de acero. Señor Holloway, continúe. Con su interrogatorio, el joven fiscal, Brian Holloway, se aclaró la garganta, tragando saliva, con evidente nerviosismo. Era inexperto, pero no era idiota. Él también entendía lo que estaba ocurriendo. Sí, su señoría, respondió, volviéndose hacia el estrado de los testigos, donde un empleado de tienda, un hombre de rostro demacrado y ojos inseguros, esperaba visiblemente incómodo. Señor Alvarado, puede confirmar que la acusada, Claudia Méndez, era la mujer que vio en la escena del asalto. El anciano dudó, sus manos aferradas al borde del asiento. Isabel se inclinó hacia adelante, observándolo con atención felina. Conocía esa vacilación. Era la clase de duda que aparecía cuando alguien no estaba tan seguro como le habían hecho creer a Norwood. No le importaba la vacilación. Responda a la pregunta,
Presionó con impaciencia. El testigo se estremeció. Creo que sí. Finalmente Isabel se puso de pie de inmediato, su voz firme y clara. Objeción, su señoría. Esa no es una declaración definitiva, Norwood. Ni siquiera fingió pensarlo. Denegada, Isabel exhaló lentamente, moviendo apenas la cabeza en un gesto casi imperceptible, lo suficiente para que el jurado lo notara. Dejó que Holloway se enredara con un par de preguntas más antes de levantarse para el contrainterrogatorio. Se acercó al estrado de los testigos con pasos medidos, su voz proyectando control. Señor Alvarado, usted dijo que cree haber visto a mi clienta esa noche. ¿Qué tan seguro está? El hombre se humedeció los labios, inquieto. Bueno, pensé que la vi, pero no estoy completamente seguro. A Norwood interrumpió antes de que pudiera agregar algo. Continúe, señora Aranda. Isabel giró la cabeza lentamente, sus ojos clavándose en los de la jueza. Era demasiado flagrante, demasiado evidente. Me gustaría que el testigo termine su respuesta, su señoría. Dije que continúe, replicó Norwood. Cortante en Isabel no parpadeó. Para que conste en actas, su señoría, usted está impidiendo que el testigo aclare su propia declaración. El rostro de Norwood se tensó. Un leve tic en la comisura de su boca. La estoy advirtiendo, señora. Aranda. Isabel sonrió con suavidad, casi como si se disculpara. Entendido. Su señoría se volvió hacia el testigo. No más preguntas. Anne regresó a la mesa de la defensa. Con pasos deliberadamente lentos, podía sentir cómo la tensión en la sala se transformaba, retorciéndose como una cuerda a punto de romperse. Norwood sabía que estaba perdiendo el control de su propio tribunal, e Isabel sabía que el momento había llegado, porque ella no estaba allí solo para ganar ese caso, estaba allí para acabar con ella. Deslizó la mano dentro de su maletín, sus dedos rozando el borde de un fajo de documentos que lo cambiarían todo. Justo entonces, las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe. El sonido, seco y contundente, bastó para que todas las miradas se apartaran del estrado dos agentes federales. Ambos con trajes oscuros perfectamente planchados, entraron a paso firme, sus movimientos precisos y decididos. La sala entera quedó inmóvil. El silencio fue tan profundo que pareció absorber el aire. Isabel no se movió. Solo se acomodó el cuello de su chaqueta y entrelazó las manos con serenidad sobre la mesa. Los ojos de Norwood parpadearon, primero confundidos, luego irritados. ¿Qué significa esto?, espetó en uno de los agentes, un hombre alto y de mirada severa. Sacó una placa con un movimiento ágil. Jueza Patricia Norwood, necesitamos hablar con usted de inmediato. A la mandíbula de Norwood se endureció, los músculos tensándose. Estoy en medio de un juicio. El agente no vaciló. Es un asunto urgente. En Isabel alcanzó a ver el destello en los ojos de Norwood, una confusión que, por un segundo fugaz, rozó el miedo antes de quedar enterrada bajo su habitual máscara de autoridad. A Norwood enderezó la espalda, su voz áspera. Esto es altamente inapropiado. Sea lo que sea, tendrá que esperar a que termine estos procedimientos. El segundo agente avanzó un paso, hablando ahora en voz alta, como para toda la sala. Este es un asunto de interés federal. No puede esperar. Un murmullo inquieto se propagó entre la galería. Incluso el jurado, supuestamente imparcial, no podía ocultar su curiosidad. Holloway se aclaró la garganta con torpeza, sin saber dónde mirar. Deberíamos tomar un receso. Su señoría. Los dedos de Norwood se cerraron con fuerza sobre el mazo. Desde el estrado, su voz salió cortante, demasiado cortante. No vamos a tomar un receso. La defensa ya ha desperdiciado suficiente tiempo de este tribunal y no lo permitiré. El primer agente federal dio un paso hacia adelante. Su tono firme y sin titubeos. Tenemos una orden para su arresto. A un jadeo colectivo recorrió la sala como una ola. Por primera vez en 24 años, la jueza Patricia Norwood perdió el control absoluto de su tribunal. Anne Isabel Aranda dejó que el momento respirara. Permitió que el peso de esas palabras se hundiera en cada rincón, en cada banco de madera, en cada mirada expectante. Luego, con calma deliberada, se puso de pie. Sus ojos recorrieron la sala. En el jurado, congelado en sus asientos. La galería, un hervidero contenido. Los reporteros garabacheando frenéticamente. Finalmente, se volvió hacia Norwood. Su señoría, dijo, su voz firme y controlada, creo que acaba de denegar mi moción para un juicio nulo.
pero parece que este juicio ya no es su mayor preocupación. El rostro de Norwood se drenó de color, un matiz ceniciento que no pudo ocultar. El agente principal avanzó un paso, extrayendo un documento doblado de su chaqueta oscura. En el silencio expectante, Patricia Norwood está siendo arrestada bajo sospecha de soborno, abuso de poder, obstrucción de la justicia y violaciones a los derechos civiles, bajo ley federal. En la sala explotó. La galería estalló en voces. Algunas exclamaban con incredulidad, otras murmuraban con júbilo contenido, otras simplemente permanecían mudas, incapaces de procesar lo que veían. El jurado se mantuvo inmóvil, sus miradas rebotando entre Isabel y la mujer en el estrado. Norwood observó a los agentes, luego al papel en sus manos y finalmente a Isabel. Por primera vez, realmente la miró. Ella ya no era solo otra abogada incómoda frente a su estrado, era la mujer que había esperado. Pacientemente, en su momento la voz de Norwood ya no sonaba afilada, estaba inestable, quebrándose en los bordes. Isabel tomó su maletín y dio un paso adelante. Mirándola directamente a los ojos, se lo dije, dijo. Tranquila e implacable, yo sigo la ley, incluso cuando la ley les falla a personas como yo. El agente principal se acercó al estrado. Jueza, necesitamos que se ponga de pie. Ella no se movió al principio, su cuerpo parecía clavado en la silla. Finalmente, con movimientos tensos, lo hizo Anne, y cuando los agentes cerraron las esposas alrededor de sus muñecas, el sonido metálico, clic, seco y definitivo, resonó en toda la sala. Durante 24 años, Patricia Norwood había gobernado este tribunal con mano de hierro. Los abogados la temían. Los acusados sabían que, si entraban en su sala, sus posibilidades eran escasas en el sistema. La había protegido durante décadas, ignorando sus fallos sesgados, sus sentencias arbitrarias, el desprecio, apenas disfrazado, hacia personas como Isabel Aranda. Pero ahora, allí estaba, de pie en el mismo lugar donde había condenado a tantos a muñecas atadas, hoyos agitados, el poder escapándose de sus manos. En la sala estaba electrizada, consciente de estar presenciando algo único, irrepetible. En el jurado, la galería, incluso Brian Holloway, el joven fiscal que alguna vez había mostrado un exceso de confianza bajo la sombra de Norwood, observaban en un silencio cargado de asombro. Isabel dejó que el instante se prolongara. Había invertido años construyendo este momento, en recopilando cada evidencia, rastreando cada soborno, cada fallo corrupto, cada sentencia manipulada. Había jugado a largo plazo, esperando que el peso de su propia corrupción terminara aplastándola. Y hoy, finalmente, había llegado ese día. A uno de los agentes federales, el mismo que había leído los cargos, continuó con un tono oficial. Patricia Norwood está bajo arresto por múltiples violaciones de la ley de derechos civiles, soborno, obstrucción de la justicia y abuso de poder judicial. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. A Norwood finalmente habló, su voz ahora más un siseo que un mandato. Esto es indignante. El agente no se inmutó. Puede discutirlo con su abogado. En un murmullo recorrió la galería. Los reporteros escribían con frenesí, capturando cada detalle. A las manos temblorosas de Norwood, la forma en que su presencia, intimidante, parecía encogerse frente a todos. «Tú», escupió de pronto Norwood, su voz cargada de rabia e incredulidad mientras fijaba sus ojos en Isabel. «Esto es obra tuya». Isabel alzó ligeramente la barbilla. «Esto es justicia», corrigió con serenidad por primera vez. El equilibrio en esa sala había cambiado. Norwood trató de recomponerse, pero fue inútil. El poder que había ejercido durante tanto tiempo había desaparecido. En la ironía, no pasó desapercibida para nadie durante años. Norwood se había sentado en ese estrado, impartiendo lecciones huecas sobre responsabilidad y respeto por la ley, y ahora era juzgada por el mismo sistema que había corrompido a los agentes. La condujeron hacia la puerta, y antes de salir, llegó el golpe final a su orgullo. Un oficial de la corte, alguien que había trabajado bajo sus órdenes durante años, le sostuvo la puerta abierta con la misma indiferencia con la que lo haría con cualquier acusado común. Norwood dudó apenas un segundo antes de atravesarla. Las pesadas puertas se cerraron detrás de ella, con un golpe que resonó como un punto final. La sala quedó en silencio, cada persona procesando el peso del momento. Isabel exhaló lentamente, dejando que sus manos descansaran sobre la mesa de la defensa.
a su clienta. Claudia Méndez la miró, su rostro una mezcla de asombro y alivio. «Dios», murmuró Claudia, sacudiendo la cabeza. «Pensé que gente como ella nunca pagaba por lo que hacían». A Isabel miró el estrado vacío. «Lo hacen», respondió con calma. «Pero la verdadera lección aún está por venir». La atmósfera estaba cargada, vibrante, como si la sala cobrara vida después de años de silencio impuesto. La galería comenzó a susurrar en oleadas. Algunos murmuraban incrédulos, otros dejaban escapar sonrisas contenidas. El jurado se miraba como si intentara confirmar en silencio que todos habían presenciado lo mismo. A Isabel permaneció quieta. Había peleado muchas batallas en tribunales, pero ninguna como esta. Había esperado años, convencida de que la corrupción de Norwood era demasiado grande para permanecer oculta para siempre. Y sin embargo, Claudia Méndez seguía esposada. La jueza había desaparecido, pero el juicio que ella había manipulado aún no terminaba. Isabel giró su mirada hacia Brian Holloway, el joven fiscal que antes irradiaba confianza bajo la protección de Norwood. Ahora estaba pálido, con los nudillos blancos de tanto aferrarse a sus notas, como si éstas fueran su única tabla de salvación. Había perdido a su protectora Isabel. Se aclaró la garganta. «Su señoría», dijo Isabel Aranda, dirigiéndose al juez de reemplazo que acababa de ser traído apresuradamente desde otra sala para hacerse cargo de los procedimientos. «Dados los recientes acontecimientos, solicito el desestimamiento inmediato de todos los cargos contra mi clienta, el nuevo juez, un hombre afroamericano de edad avanzada, con el cabello entrecano y una reputación intachable de imparcialidad». Entrelazó los dedos sobre el estrado. «¿En qué se basa, licenciada?», preguntó con un tono grave, pero sereno. Isabel se volvió hacia el jurado, su mirada firme, cargada de una seguridad que parecía llenar cada rincón de la sala en que este juicio estuvo corrompido desde el primer día. «El arresto de la jueza Norwood confirma lo que hemos sabido todo este tiempo. Ella nunca fue imparcial, y tampoco lo fueron sus fallos. Este caso fue manipulado, la evidencia fue ignorada, y a mi clienta nunca se le dio una oportunidad real de defenderse». Dejó que sus palabras se hundieran, observando cómo algunos miembros del jurado asentían casi imperceptiblemente. Luego volvió su atención al juez. «Ahora que la mujer que orquestó esta injusticia está esposada, lo único que corresponde es revertir el daño que causó». El nuevo juez se recostó apenas en su silla, observándola con la calma de alguien que ha visto demasiadas batallas legales para precipitarse. Su mirada evaluó cada palabra de Isabel, y finalmente, después de un silencio que pareció alargarse más de lo necesario, asintió lentamente. «Estoy de acuerdo», dijo con voz firme. Una pausa cargada cayó sobre la sala, como si todos contuvieran la respiración al mismo tiempo. «Los cargos contra Claudia Méndez quedan desestimados. Retírenle las esposas, de inmediato». Por un instante, nadie se movió. Luego, Claudia dejó escapar un suspiro profundo, uno que llevaba años atrapado en su pecho. El oficial de la corte se acercó y, con manos algo temblorosas, abrió las esposas. Por primera vez en mucho tiempo, las manos de Claudia eran verdaderamente suyas. En el momento estaba tan lleno de emoción que ni siquiera Brian Holloway se atrevió a objetar. Permaneció sentado, mirando fijamente su escritorio, con la expresión abatida de un hombre que acababa de perder algo mucho más grande que un simple caso. Claudia se frotó las muñecas, observándolas como si no pudiera creer que ya no estaban atadas, y luego se volvió hacia Isabel. «No sé qué decir», murmuró. Su voz quebrándose. Isabel le apoyó una mano firme en el hombro. «No tienes que decir nada, porque hoy el sistema de justicia hizo lo que debía, no porque esté diseñado para funcionar así, sino porque alguien peleó para que ocurrieran». Claudia se puso lentamente de pie, sus ojos recorriendo la sala del tribunal que casi la había devorado por completo. Respiró hondo, como probando por primera vez el aire de la libertad, y sin pronunciar una sola palabra más, salió caminando hacia la puerta. Isabel la siguió, el peso de lo que acababa de suceder apretándole el pecho, porque esto no se trataba solo de Claudia Méndez. Se trataba de cada caso que Norwood había contaminado, de cada mujer inocente a la que había encarcelado, de cada soborno aceptado en silencio, de cada fallo manipulado que había dictado sin piedad. Esto era a Pina. El principio. Isabel había ganado hoy, pero sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Había más Norwoods allá afuera, más jueces corruptos convencidos de su impunidad, y ella aún no había terminado.
Si realmente crees en la justicia, si crees en que el poder debe rendir cuentas, no te quedes mirando. Haz tu voz escuchar. Denuncian, participan, exigen la justicia. No llega sola, hay que luchar por ella.